¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quería aprovechar estos 13, 14 minutos, porque ya han pasado varios días después de la captura de Ovidio, y creo que hay que volver a una discusión. No digo que la estemos empezando, pero que no. Hay que volver a una discusión. Y creo que también lo que pasó en la reunión entre los presidentes Biden y Andrés Manuel López Obrador nos, nos da pretexto para hablar esto. Y luego leí lo que escribió un animal político, mi invitado hoy, Ernesto, ¿cómo estás? Ernesto López Portillo. Y Carlos. digo, hay que seguir insistiendo en esto porque parece absurdo, pero no lo es. Es decir, ya fue, agarraron Ovidio, ¿no? Ovidio era, digamos, el chavito que más, digamos que de esa organización es el que le encantaba andar en todas partes y poner cosas y tal. Eh, pero seguimos en un mismo discurso que dice la guerra contra las drogas. Es increíble que algo que Richard Nixon inventó siga, pues ahora sí que tomando nuestras vidas. Petro ya decía, esto ha sido un fracaso en los últimos 50 años, el presidente colombiano. Creo que nosotros lo deberíamos de decir, pero la verdad es que un tema importantísimo en la reunión entre los dos presidentes es fentanilo, fentanilo, más. Ernesto, arráncate para contemplar el fracaso. Por cierto, hoy no se anunció lo de Ciro Gómez Leiva y ¿qué creen? También se dedican al narcotráfico esos muchachos que fueron todos agarrados. Ernesto, arráncate sobre este fracaso Sí, regional, ¿no? gracias Carlos. A ver, dos etiquetas, a ver cuál te gusta más. ¿Otra verdad incómoda o atrapados sin salida? Creo que nos ayudan estas etiquetas. Sí. No conozco a nadie, Carlos, que hoy nos pueda decir que en este último medio siglo, y vamos a decir 15 años atrás, 20 años atrás, haya menos acceso a drogas ilegales que antes. No conozco informes que confirmen reducción de usuarios. No conozco informe que nos enseñe que ya no está bajando la edad de primer consumo. No conozco informes que hablen de reducción de violencia, de reducción de uso de armas, de reducción del número de organizaciones. Todo lo contrario. Entonces, estamos frente a una paradoja difícil de procesar en la razón, porque esto es más emotivo que racional. Y Claro. cuando lo llevamos a lo racional se nos cae. ¿Por qué se nos cae? Pues porque, ya lo dijo Petro, 1 millón de asesinados en América Latina en los últimos 40 años, un dato que dio, y otro que dio impresionante con sus cálculos, 2.800.000 jóvenes estadounidenses morirían con esta misma política en las próximas décadas usando fentanilo. ¿Quién en dónde nos puede decir que vamos bien? Racionalmente, racionalmente, con la evidencia, con los números, con las Claro. metodologías de evaluación. Ahora vámonos a percepción y el país, el periódico El País nos enseñó algo poco común, Carlos. No poco común porque no ¿Qué? suceda, A sino ver, porque ¿qué? casi nunca se mide. El Ajá. periódico El País publicó una encuesta posterior a la captura de Ovidio, y si bien a nivel general nacional hay percepción de más seguridad, en Culiacán es al revés. Esto que a veces se dice como hipótesis, el periódico El País lo probó. La gente, en su mayoría, por mucho en esta encuesta, por mucho, en Culiacán, se siente más insegura después de la detención de Ovidio. Bueno, por cierto, te lo digo, ayer leía yo un reporte que no sé si está hoy en el impreso porque no lo he visto, no, sí estaba ayer, de Juan Antonio Belmont, que fue a esa comunidad, y todo el mundo le decía, no, perdón, este señor nos protegía, ¿no? Porque hablaba con algunos de ellos, es increíble estas comunidades, ¿no? Como si preguntas en Michoacán, como si preguntas en otras partes, ¿no? Si tú lo sabes, si ese reportero lo sabe, si yo lo sé, el Estado también lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿por qué se reproduce la maquinaria cuando racionalmente nadie puede decir que las cosas van bien? Y la respuesta es estrictamente subjetiva, valorativa y moral. Esta es una guerra moral. Ajá.
Esta no es una política de salud, principalmente no lo ha sido nunca, solo hay que ver presupuestos. Tu presupuesto para armas, tecnología, tanques, equipo, etcétera, chalecos y demás, es enorme. Tu presupuesto para el acceso a la salud de las personas usuarias y particularmente para las personas, como le llama la teoría, tú lo sabes bien, que tienen uso problemático. La inmensa mayoría de esa gente, calle por calle, barrio por barrio, no tiene acceso a servicios de salud. No trabajo la demanda con una estrategia de salud y educación, incluso comunitaria, no solamente personal, familiar, comunitaria, escuelas, o la trabajo débilmente, muy poco, y le meto un dineral a la persecución de la oferta. Entonces, a la gente hay que recordarle que se está apagando el fuego, los bomberos no paran, centenas de miles de bomberos apagando un fuego que produce, por cierto, millones de muertes, pero la causa del fuego está en otro lado. Me gusta lo que dices de lo moral, porque yo siempre he pensado, y este gobierno es un poco más grave en eso, pero lo eran otros gobiernos. En la historia de la humanidad siempre ha habido personas adictas a algo, siempre. Alcohol, a tal, a fumar, a tal, a cual. Pero ahora hay una posición que viene de Estados Unidos, pero que aquí hemos comprado, no digamos hoy en la Secretaría de Salud, de no, 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 no. El problema no es ayudarte con la adicción, que es casi de naturaleza humana, sino que no haya adicciones. Entonces, no fumes, no bebas, no vapees, ¿no? Y por supuesto las drogas, ni digamos. Y esa es una posición moral, no de salud, como tú dices, ¿no? Porque no ayudamos a controlar algo que es casi de naturaleza humana, ¿no? Hay un porcentaje de seres humanos en el mundo pues, que encuentran una sustancia, ¿no? Ahora, una cosa es usar una sustancia, legal o ilegal, y otra cosa es usar una sustancia y tener un uso problemático con esa sustancia. Así es, así Son dos es. cosas diferentes. Pero déjame darte, dentro de las malas, te voy a dar una buena. Visitando el año pasado una de las utopías de la alcaldesa Brugada, que son estos centros de atención, deporte, arte, cultura extraordinarios en Delegación Iztapalapa, encontré el uso de un método que tú has difundido como pocos, que es el método de reducción de riesgo y daño. El método de reducción de riesgo y daño abraza, acompaña, contiene y saca adelante a las personas usuarias, no a través de la prohibición, sino del tratamiento a la persona que de todos modos es usuaria, con un tratamiento multidisciplinario, salud, pedagogías, tratamiento de las violencias que Eso pudieran sucede en estar asociadas. Iztapalapa. Es correcto, yo lo vi en uno de las, Muy perdóname que bien. no recuerdo exactamente Y el no nombre, pero importa, no creo importa, pero es una de sucede las la más misma cosa en grandes Iztapalapa. utopías, una de las más recientes inauguradas, me dijeron. Encontré el método de reducción de riesgo y daño que hay gente en la Ciudad de México, Carlos, que lo ha empujado desde hace muchos años. Entonces, ¿qué nos falta? Aceptar el problema de otra manera. Nuestros políticos, nuestras mujeres, hombres en la política no quieren aceptar el problema. ¿Cómo le pedimos al Estado que acepte que es parte de la gobernanza criminal en muchos lugares del país? Claro. Bueno, necesitamos líderes Pero políticos que lo acepten y que lo transformen. si son parte de la gobernanza, citaba yo en mi columna de lunes o algo así, esta crónica increíble que publicó en septiembre Joan Grillo, donde decía, algo me sorprendió que la marihuana aquí como si ya hubiera pasado la ley y la prohibición absoluta de consumo de fentanilo. Esto en Sinaloa, el lugar donde más fentanilo se hace, pero los líderes de la organización dijeron, no, el fentanilo es malón, ese no nos gusta, nah, mota no hay problema. Dices, ¿cómo la política pública de salud la está haciendo la organización criminal, no? Son, Carlos, son 5 sexenios que yo estoy mirando a profundidad o intentando mirar a profundidad. Son 5 en donde perdemos la oportunidad de levantar la voz y de exigirle al mundo
un acuerdo diferente. Vamos a ver hasta dónde llega Petro. Si Petro no tiene aliados, se va a ahogar en su discurso. Porque si no encuentra aliados y Estados Unidos continúa imponiendo esta política, Petro no va a tener opciones, no va a tener alternativas para hacer un paradigma diferente en Colombia. Y si lo intenta hacer sin consenso regional, se le van a ir encima, como le pasó al presidente Lázaro Cárdenas cuando publicó en los 40 un reglamento de drogas asociado a la regulación. Intervino Estados Unidos y se cayó el reglamento. Entonces, México, ¿cuándo, Carlos? A ver, necesita México, necesita Perú y necesita Bolivia. Esto que dices, ¿no? Necesita esto regional, ¿no? Lo está diciendo Petro. En realidad, Carlos, la ONU necesitaría hacer una nueva convención, una nueva plataforma internacional jurídica respecto al tema para que pase todo lo demás diferente. Pero Estados Unidos no lo ha permitido. Encima de eso, Estados Unidos continúa sin contener la venta de armas. Claro. Entonces, la combinación, pues nos dijo otra vez Héctor de Mauleón, 666 homicidios en 8 días, los primeros 8 días del año, 20% más que la primera semana del año pasado. Es demencial, porque mucha de esa violencia tiene que ver con la prohibición, la corrupción asociada, el acceso a armas asociado y el monumental acceso a recursos que deriva, digamos, hay que decirlo a la gente, Carlos, y no dejar de repetirlo, esa monumental cantidad de recursos es una consecuencia directa de la prohibición. Hay que entenderlo. O sea, el Estado tiene que tomar control. El Estado tiene que tomar control de estos mercados, como se viene proponiendo, pero sin acuerdo internacional no va a pasar, Carlos. No, tiene que ser así. A ver, veía yo las fotos ahora que mostró la Fiscalía de Ciudad de México de las armas que le agarraron a los de Ciro. Sí. Olvídate, le tiraron con pistolitas, pero las armas que le confiscaron, dices, esto es un cuartel del ejército, pues ve ese tamaño de armas, es increíble. Y creo... Se supone que son centenas de miles, Carlos, de acceso de armas entrando al país por año. De ese tamaño, de ese tal, creo que tiene razón. Me gusta que hayas tomado a Petro, pero creo que hay que seguir alzando la voz. Esto tiene que cambiar. Algunos países europeos ya han tomado otro camino. Tenemos que aprender de... porque si no, nos faltan muchos ovidios que no van a servir para nada. Ernesto, se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazo muy grande. Buenas noches, Carlos. Gracias. Hasta luego.